Cordial saludo, estudiantes, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Los que ya se encuentran aquí conectados, David, Raúl, vamos a dar los minutos de conectividad y ya continuamos.
Muy buenas tardes, estudiantes. Bienvenidos de nuevo. Un cordial saludo. Estamos dando inicio a nuestra sesión del día de hoy, miércoles 13 de octubre, a una sesión más de la asignatura de motricidad. Saludamos a los estudiantes que nos encuentran ya conectados. David, Raúl, Mateo, Santiago, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, profe, buenas tardes, muy bien, gracias. Hola, profe, muy buenas tardes. ¿Cómo ha estado su día? Hola, profe, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por su saludo. Bien, gracias a Dios, aquí dispuesto a compartir una vez más con ustedes esta sesión y estos temas tan bonitos e interesantes. Entonces vamos a hacer nuestro llamadito a lista. Hoy, 13 de octubre. Caramba, ya se nos cerró este corte, ¿no? Mateo Ochoa está. Presente, profe. Listo. Carlos Santiago, Presente. Raúl Esteban, Presente, profe. David Hernando, gracias, David Hernando, Presente, profesor. gracias, y Edison Andrés. Edison no está, profe. Listo. Bueno, entonces, muchachos, equipo de estudio de la asignatura de motricidad. ¿Cómo les ha ido con los videos, con el diseño de esos ejercicios? ¿Qué descubrieron? ¿Qué se percataron? Para hoy hay una entrega, recordémoslo. Bien, profe, bien. Profe, yo tengo una preguntita. Si las lograron sacar adelante, o faltó, o quedó como complicado. Pues yo voy en esas, profe, pero me faltan unos ejercicios, no sé qué más hacer, porque ya tengo muchos como de interacción, sí, como con figuras, con texturas, con cosas, pero no sé qué más poner. Impleméntelo al deporte. Recuerde que estuvimos hablando la sesión pasada, entonces esa es una idea. ¿Cómo lo pueden integrar a la disciplina que ustedes practiquen o las que tienen más afinidad? Entonces ahí ustedes pueden unir ideas de... Entonces una idea, un tips que les genero allí es busquen qué necesitan entrenarle a su deportista. Analicen el gesto técnico, ¿sí? Analicen el gesto técnico que usted... Un gesto técnico, busquen un gesto técnico, ¿sí? Busquen un gesto técnico que ustedes necesiten profundizar, evolucionar en su deportista y de ese gesto técnico, créame que van a encontrar esa percepción táctil en algún lado, esa somestesia la van a encontrar en algún lado. Entonces, bueno, ahí está, ¿cómo le entreno yo eso a mi deportista en ese gesto técnico? Entonces, esa es una clave. Para hoy vamos a hablar ya de la sinestesia, que es esa siguiente percepción, y vamos a cerrar allí con unas capacidades perceptivo-coordinativas. ¿Sí? Pero primero vamos a cerrar.
esta seguidilla de las bases neurofisiológicas para el trabajo psicomotor y vamos a cerrar con broche de oro. ¿Cómo vamos a cerrarle con broche de oro? Con esta percepción que es ni más ni menos importantes que las otras, pero tiene una relación muy directa con el movimiento. La cual es la kinestesia, o la percepción kinestésica o sinestésica. Si bien es cierto, la sesión pasada estuvimos hablando de esta a grosso modo, debido a que es un canal de información de nuestro cuerpo, es uno de los canales de información de nuestro cuerpo para que justamente se dé esa somestesia general. Pero ahora, aquí nos vamos a concentrar netamente en esa percepción kinestesia o sinestésica. Bibliografías, autores, fuentes, artículos académicos van a encontrar bastante términos homólogos, pero pues kinestésica o sinestésica son homólogos esos sinónimos, ¿vale? ¿Han escuchado esa palabra? ¿Tienen alguna idea? ¿Tienen algún concepto bueno de ese término? Sí, Yo sí no. la he escuchado, pero no tengo el concepto. Profe, Ah, listo. de la kinestesia, Sí, pues es como o sea, como, ¿cómo le digo, profe? Es que no sé hablar. O sea, como el poder tranquilo. que tiene como el ser humano sensorialmente. Bueno, sensorialmente, pues es justamente todas estas percepciones que hemos venido trabajando. Bueno, sí, esa es una palabra que puedo rescatarla, eh, pero más exactamente la kinestesia. La kinestesia. Pues es algo que estudia como el movimiento del ser humano, ¿no, profe? Y ahí empezaba a ser como lo que digo, lo de los sensores. Los sensores y el movimiento. Bueno, listo. Por ahí va, ahí tocó algo términos, pero bueno, buen intento, muchas gracias. Em, entonces, va por ese lado. Bueno, ya por ahí nos habló alguien de unos sensores, hemos venido hablando de percepción. Profe, yo no sé si es en esta materia o en gimnasia, pero vimos algo que creo que va ligado a ese tema, que es la propiocepción, la percepción de uno mismo, creo. Por ahí va también, por ahí va, por ahí va. Es un término que va muy afín. Como se los he venido exponiendo, si bien es cierto, para que tengamos una claridad conceptual de los temas, siempre hay que verlos de manera individual, ¿sí? Y segmentada, pero hemos visto que nuestro cuerpo recibe de manera simultánea, en conjunto, en granada, todas estas percepciones, todo este sistema informativo. Sí, así es. Por ahí va, también hace parte de un término por allí que vamos a ver más adelante que llama la propiocepción. Bueno, ya lo vimos también en algunas sesiones pasadas. Propiocepción, sentir nuestro cuerpo. Entonces, este canal kinestésico o sinestésico es un canal de información mecánico. Mecánico. ¿Sí? La percepción visual era por medio de ¿qué? Imágenes, ¿cierto? Proyecciones que recibía nuestro ¿qué? La visión, Nuestros solo la ojos. visión. Sí, perfecto, válido, válido. Nuestros ojos, ya nos encargados. Por ahí estuvimos hablando de percepción auditiva, que era esos vibraciones en el aire que las percibía, las recibía ¿quién? Los oídos. Los oídos. Por ahí estuvimos hablando la sesión pasada
de esa sensación somestésica del cuerpo a nivel general, viscerocepción. Entonces, era esa información que nacía de dónde o que la sentíamos en dónde. En las vísceras. En las vísceras, ¿cierto? Era algo visceral, algo orgánico, sensorial ya general, ¿sí? También estuvimos hablando de esa información que nos recibía por medio de tocar y ser tocado. ¿Qué era cuál? El tacto. El tacto, ¿sí? Muchos canales de información. Ahorita esta kinestésica es un canal de información físico-mecánico. ¿Cómo así, profesor? Sí. La kinestesia, la percepción kinestésica es esa información que recibimos de la posición y el movimiento de nuestro cuerpo. Entonces, ahora yo cómo recibo información por medio de mi cuerpo o de la posición y el movimiento de mi cuerpo. ¿Cómo yo sé que mi pie izquierdo está ubicado ahí donde yo lo tengo? Yo en este momento me estoy dirigiendo hacia ustedes, aquí sentado en mi computador, en mi escritorio, muy concentrado. Y resulta que debajo de este escritorio tengo mi pie izquierdo en una posición. No lo estoy viendo. No lo estoy tocando. No lo estoy escuchando. Pero sé en qué posición está mi pie izquierdo. Ustedes, allá, detrás de la pantalla, pueden estar de pie, pueden estar sentados. Bueno, algunos están de pie, algunos están sentados, algunos estarán caminando, algunos están haciendo una actividad. De pronto me están escuchando, de pronto no, de pronto me están viendo. Pueden estar sentados. Bueno, mientras que estén viendo el celular o el computador, el dispositivo, tienen algún pie derecho debajo de una mesa o tienen alguna posición del cuerpo. Habrá alguna parte del cuerpo que usted no está viendo, que usted no está tocando, que usted no está escuchando. Pero usted sabe en qué posición se encuentra, ¿sí o no? Sí, profe. Exactamente. A eso es que va orientado esta percepción kinestésica, a saber la posición y el movimiento de nuestros segmentos corporales en cierta situación sin necesidad de recurrir a otros medios. Y para eso, para nosotros proveernos de esa información, vienen estos señores especializados para tal fin, a las cuales les vamos a denominar los receptores. O de pronto en otra bibliografía les podemos decir sensores, ¿sí? Pero aquí yo les denomino, de acuerdo a la base científico-teórico-académica, receptores. ¿De qué tipo? Articulares. ¿Que dónde creen que están ubicados? Las articulaciones. Perfecto. Tendinosos, ¿que dónde creen que están ubicados? En los tendones, profe. Perfecto. Y musculares, ¿que dónde creen que están ubicados? Músculos. En los músculos. Entonces, esos señores receptores tienen esas tres ubicaciones estratégicas. Esas tres ubicaciones estratégicas para justamente obtener
la información y empezar a enviarnos por medio del sistema nervioso periférico hacia el central qué es lo que sucedió, qué es lo que está pasando en este momento con mis segmentos corporales. Estos señores, cada uno de ellos se van a especializar de diferente manera. Van a, algunos, a percibir estiramiento, otros van a percibir tensión, otros van a percibir presión, otros me van a medir qué tan largo está y qué tan corto está el músculo. Y esos mecanismos, algunas se dan de forma consciente y otra inconsciente. Ya vamos a mirar cuál es y cómo sea eso. Tenemos el primer protagonista, que yo creo que ya lo habrán visto, leído, escuchado, y si no, pues se los presento. Los usos musculares. ¿Sí saben si los han escuchado? Entonces, si no, aquí tenemos los usos musculares. Estos son unas fibras o son una serie de terminaciones nerviosas, pero que están inmersas dentro de la fibra muscular y que me van a empezar a enviar información o a transmitir información del músculo como tal. No, no se le escucha, o no sé si soy yo, pero no le escucho, se le escucha muy trabado. Uy, perdón, entonces ya miramos qué pasó aquí con el internet. Permítame un momento. A ver allí, hagamos pruebas, 1, 2, 3, ¿me escuchan? Sí, profe. Algo mejor, a ver, por allí de pronto. Bueno, me van Sí, avisando, profe, se le escucha mejor. señor. Ya se le escucha mejor. Listo, gracias. Me van avisando ahí cualquier novedad para yo y corregir a ver de pronto qué pudo haber pasado. Entonces, estábamos hablando de estos señores usos musculares. Se encuentran ubicados dentro de unas fibras que se llaman las intrafusales. Esas fibras intrafusales no son responsables de generar fuerza en la contracción muscular. No, son simplemente unas fibras. Esas fibras intrafusales van perpendicularmente a las fibras extrafusales. Las fibras extrafusales sí son las que nos generan la contracción como tal, pero estas fibras intrafusales son justamente donde están ubicados estos usos musculares, son las que van a estar colaborando en darles información al uso muscular para que nos permita entender si esa fibra está
qué tanto está estirada o qué tanto está contraída. Entonces, el uso muscular es ese mecanismo, información mecánica de nuestro músculo. Uso muscular, recuérdenlo. Tenemos este otro protagonista. Entonces me dicen si lo han escuchado, los órganos tendinosos de Golgi. No, profe. Listo. Entonces resulta que estos señores ya no se van a ubicar en el músculo. Estos señores se van a ubicar es en la zona miotendinosa. ¿Saben cuál es la zona miotendinosa? No, profe. Listo. O también se conoce como la unión miotendinosa, es justamente esa zona donde termina el tendón o el tendón deja de ser tendón para empezar a ser músculo. O si lo vemos desde lo distal a lo proximal, es donde el músculo deja de ser músculo para empezar a ser tendón, pero todavía no es el tendón. Ahí, en esa justa frontera, le podemos denominar, es la unión miotendinosa. Ahí está ubicado este señor o estos señores en todo nuestro cuerpo, los órganos tendinosos de Golgi. Resulta que estos señores ya no nos van a enviar información de qué tan largo o qué tanta extensión o qué tanta flexión tiene el músculo. No, estos señores ya nos van a enviar esa información de tensión, tensión, que es diferente a extensión o contracción. ¿Sí? Estos señores nos van a informar esa información de tensión. ¿Cuánto está tensionado nuestro músculo? O lo puedo traducir de otra manera para un mejor entendimiento. ¿Qué tanta tensión está recibiendo mi músculo? Entonces, mientras que los usos musculares se encargan en enviar información, qué tanta extensión o contracción, o más traducidamente, qué tanta longitud está mi músculo, este órgano tendinoso de Golgi me está informando es qué tanta presión o tensión tiene esa contracción o esa extensión. Entonces, miren la información cómo nos empieza a complementar. Bueno, y este señor, pues, ¿para qué recepciona esa información? Una de las principales funciones, aparte de revisar esa tensión, es de modo de protección. Es a modo de protección. ¿Cómo así, profe, de protección? Sí. Resulta que este señor órgano tendinoso de Golgi, si evidencia alguna tensión extrema, alguna sobrecarga, un sobrepeso, si de pronto ya ve que evidencia que el músculo no puede dar más, va a hacer un efecto de inhibición.
¿Cómo así, profe, de inhibir o de inhibición? Sí, es decir, al ver que haya tanta tensión en nuestro esfuerzo o en nuestro peso, y al ver que ya el músculo o el tendón no lo puede soportar más, inhibe el circuito de la neuromotora para que ya se deje de hacer esa contracción y se evite la lesión. Es interesante estos órganos tendinosos de Golgi. No, profe, no le entendí lo último. Sí, O sea, me quedé en inhibición. entonces, la inhibición, justamente, ahorita más adelante en una gráfica, lo voy a explicar mucho mejor. Este órgano, al percibir tensión, va a hacer un efecto inhibitorio de la motoneurona que está ejecutando la inervación al músculo efector, en ese momento el agonista. Entonces el órgano tendinoso de Golgi lo que va a inhibir es decir, para que pronto me entiendan en otro concepto, va a ser un efecto de corto, es decir, va a cortar ese impulso nervioso para que ya no se siga generando esa contracción y el músculo deje de seguir contrayéndose y seguir soportando esa sobretensión. Ah, ya le entendí, profe. Gracias. ¿Sí? En el argot, en el bajo mundo de la musculación y de las pesas y del culturismo, digámoslo así, tienden a inyectarse anestésicos o sustancias que inhiben estos órganos tendinosos de Golgi. Claro, pues sometiendo ya el cuerpo a un riesgo, obviamente, y los inhiben, ¿por qué? Porque obviamente el órgano tendinoso de Golgi, cuando ya sienta una alta presión o tensión, pues él va a actuar a inhibir esa motoneurona. Y pues ahí es donde vienen los daños. Bueno, tenemos este otro personaje, corpúsculos de Pacini. Corpúsculos de Pacini. Presión. Estos señores están localizados también en todas nuestras articulaciones, músculos, em, receptores sensitivos, son receptores sensitivos y nos van a detectar presión. ¿Cómo es ese efecto de detectar presión? Cuando de pronto hay un golpe, cuando de pronto la articulación está en una mala ubicación y existe una presión que ya vea que no es natural, va a emitir dolor o va a emitir esa señal de que algo no está bien ubicado, ¿sí? Y nos envía información. Participan también en la posición y su lugar predilecto son las cápsulas articulares y los ligamentos. También están allí ubicados. Pero una preguntita. ¿Sí? O sea que en el momento, o no sé si le ha pasado cuando uno se pega como en un codo, que uno siente un corrientazo por todo el. Bueno, ese evento particular que ya nos compartes, sí es porque justamente en la apófisis de nuestro codo, justamente cruza un nervio. Y nosotros, de pronto involuntariamente, al tocar ese nervio está pues relativamente expuesto, un poco muy superficial,
y si ya anatómicamente, si ya venimos configurados con ese nervio que pasa muy, muy superficialmente y al tocarlo, a golpearlo, sentimos esa sensación de presión, pero ese sí ya es un golpe directamente al nervio, ¿vale? Ese sí no creo que sea una reacción netamente del corpúsculo de Pacini, porque ahí sí ya estamos es golpeando el nervio que tenemos allí. O sea que una reacción de lo que su merced dice es como cuando uno, o sea, como cuando uno al médico y le hacen o sea, que le pegan como en la rodilla y Ese que es eso es como ese es un reflejo miotático, ya, y ese es gracias por la apreciación, ese más adelante ya te lo voy a explicar. Ese que tú me acabas de decir es un reflejo miotático, cuando se hace un golpe justamente Pero a ven, un receptor ligamentario o tendinoso, y ahí participan estos señores. Señor, entonces aquí también participa cuando uno se pega con el dedito pequeño del pie. sí, toda situación de golpe, por ejemplo, voy a enfocarlo a la práctica deportiva. Entonces, cuando los deportes de contacto, preferiblemente. Entonces, cuando está el choque hombro a hombro en la disputa de un balón, esos choques fuertes, esos choques de fuerza, de imponer su peso, su lugar, su posición, ¿sí? Aparte de que nuestra percepción táctil colabora en recibir que hubo un contacto allí, si el contacto fue fuerte, estos señores también nos van a enseñar información. Ojo, cuidado, golpe en el hombro, cuidado con el hombro. Es decir, vamos a tener ahí unos señores, estos señores van a estar a toda hora enviar información de la situación. Listo, no hablemos de deportes de contacto, hablemos de deportes de fuerza máxima, la halterofilia, las pesos, los altos pesos, volúmenes de pesos que se manejan en la halterofilia, van a generar una presión hacia abajo. Súmele el de la gravedad y esas presiones capsulares dentro de todas nuestras articulaciones las van a percibir también estos señores. Entonces ahí también nos están mandando información. Uy, hay mucho peso. Ojo con todo ese peso. Cuando nos subimos algo muy pesado, estos señores nos envían información. Entonces, tenemos estos tres protagonistas, recuérdenlo, usos musculares, órganos tendinosos de Golgi y corpúsculos de Pacini. Aquí tenemos ejemplos de cómo empiezan a actuar estos señores. Aquí tenemos un reflejo miotático monosináptico. ¿Qué es un reflejo miotáctico monosináptico? Entonces vamos a explicarlo. En la figura tengo de manera didáctica y forma gráfica la imagen de un brazo en donde solamente podemos observar el hueso y su músculo. Podemos detectar e interpretar que de pronto es un bíceps femoral, un bíceps braquial. ¿Cierto? Aquí tenemos la articulación del codo. Podemos aquí tener el radio, el cúbito. ¿Cierto? Bueno. Tenemos ahí el bíceps braquial. Hay una porción segmentada. Miren que ahí está algo cortado. ¿Para qué? Pues para que la gráfica lo que nos quiere instruir es simple y llanamente que en esas fibras intrafusales está el uso muscular. Si seguimos la línea negra del uso muscular, podemos ver de forma gráfica que están allá, en esas fibras intrafusales. ¿Sí? Ahí están ubicados esos usos musculares.
que son diferentes a las fibras extrafusales, que sí son las responsables de la contracción muscular. Listo. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí, señor. Ahora bien, para entender este reflejo miotáctico monosináptico, vamos a verlo ejemplificado en esta situación que estoy graficando con esta flecha azul en la parte baja de la imagen. Ahí en la parte baja de la imagen tenemos 3 momentos de ese mismo brazo. Perfecto. Este primer momento del brazo. Entonces tenemos el brazo aproximadamente en unos 90 grados, ¿cierto? Haciendo una flexión normal de su brazo, 90 grados, una contracción tolerable de su bíceps braquial, en donde pues simplemente está soportando o está manteniendo su peso, su propio peso del segmento. Y aquí tenemos un objeto. ¿Sí? Tenemos allí un objeto con un cierto peso determinado. Coloquémosle un peso en kilogramos, X, hipotético. Listo. Como pueden ver, el peso todavía no está sobre la mano, está suspendido, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, el ejemplo más fiel de este reflejo miotáctico monosináptico, cómo actúa, es simplemente cuando dejamos caer ese peso a la mano. Y es ahí donde se debe evidenciar en la figura, en la segunda imagen, que estoy rayando con flecha roja. Cuando ya dejamos caer ese peso con unos kilogramos X sobre nuestra mano de forma repentina, claro, ¿qué pasó allí? Eh, el momentum se le lleva el brazo para abajo junto al peso. Perfecto. El peso de ese objeto que venía con cierto impulso hizo que el brazo descendiera. Cuando el brazo descendió, ¿qué pasó con la longitud del músculo? Se alarga. Se alargó, se alargó. Ahí, en ese preciso momento, cuando ese músculo bíceps braquial se nos alargó, pues ahí es donde el uso muscular dijo, uy, pilas, me mandaron un peso de manera firme y constante, cambió la longitud de mi bíceps braquial, entonces voy a informarlo. Entonces este uso muscular muy obediente, si está bien entrenado y sano, y lo pongo en negrilla, si está bien entrenado, sano y en buen estado, pues va a enviar una información aferente. ¿Qué quiere decir aferente? ¿Quién se acuerda? Por fuera de... Que va de afuera hacia adentro, ¿cierto?
que va de afuera a afuera. Entonces, sí, para que lo entiendan mejor, que va de afuera hacia adentro, una información aferente. Entonces, este señor uso muscular, si está sano, en buen estado y entrenado, envía una señal aferente a nuestra médula. Médula espinal. Cambió la longitud de mi brazo. Por favor, ayúdeme a corregir la posición que yo estaba o que yo tenía o cuál sea mi objetivo, que sea tener mi posición en 90 grados. Listo, señal aferente, entonces actúo y empiezo a reclutar mi motoneurona, que es la célula especializada para inervar los músculos. Entonces le manda la señal a la motoneurona y le manda una señal hacia afuera que se denomina como lo opuesto de aferente. Cámbiale la A por la E. Entonces, para que se acuerden, eferente. Eferente. Entonces le mando una señal eferente hacia afuera por medio de la motoneurona y le dice, impulso nervioso, comuníquemele por favor al bíceps braquial que tiene que hacer una mayor contracción y o de pronto necesito que me inerve otras placas motoras, otras unidades motoras para que me genere más contracción muscular, ya que el uso muscular me acaba de informar que cambió su longitud, porque hubo un peso de más. Perfecto, entonces las motoroneuronas le dicen a la médula, listo, perfecto, entonces vamos aquí a inervar más unidades motoras, entonces ya no le voy a inervar una o dos unidades motoras, sino le voy a inervar unas 3, 4 unidades motoras, señores médula espinal, para responderle a su solicitud, y así es. Me va a inervar más fibras musculares para que recomponga su posición con el nuevo peso que tiene. Así actúa el uso muscular. Esa es la función del uso muscular. Este es un ejemplo muy sencillo que se le denomina reflejo miotáctico monosináptico de el uso muscular. Pruébenlo, háganlo, simplemente cuando terminen la clase hagan su ensayo, búsquense en un pesito, búsquense en algo y hagan su experimento, coloquen su brazo a 90 grados y dejen caer un poquito a unos 5 o 10 centímetros de su palma de la mano el peso y miren cómo el brazo les va a actuar. Hay que experimentarlo para entenderlo y vivenciarlo. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Listo. Otro ejemplo fiel, sencillo y de forma involuntaria en la que actúa, en la que se ve evidenciado este reflejo miotáctico monosináptico gracias al trabajo fiel del uso muscular, es en la bipedestación. El solo hecho de estar de pie. En constante momento, los usos musculares están siempre enviando información
desde nuestros músculos estabilizadores para corregir esa postura de pie. Haga el ejemplo, haga el experimento. Ubíquese al frente de una pared, ubique un punto fijo, concéntrese y trate de estarse quieto lo que más pueda. Y se va a dar cuenta que su cuerpo está en constante pérdida y ganancia de equilibrio. Pérdida y ganancia de equilibrio. Y se va a fijar que usted en ningún momento va a estar totalmente quieto en bipedestación por más de unos cuantos y buenos minutos. Ahí está trabajando el uso muscular. Ahí está trabajando constantemente, de manera involuntaria. Aquí no somos conscientes de que, uy, hoy voy a ponerle cuidado a mi uso muscular. No, ellos están en constante movimiento. Hay que entrenarlos. ¿Cómo se entrena eso? Con conciencia corporal, algo que conciencia corporal, que ya más adelante lo vamos a ver. Ser consciente de mi cuerpo, porque nos concentramos en la técnica, en la táctica, en el rendimiento, en el test, pero empecemos en orden. Y por eso es que estas son las materias que ustedes ven en nuestro programa. Básico para así evolucionar. Primero concentrémonos en lo que necesariamente tiene el cuerpo para así mismo funcionar de forma mecánica. Entonces ahí está, mire los músculos gemelos. Cuando hay una pequeña inclinación hacia el frente, ya, de una, los usos musculares de los músculos gemelos informaron. Ahí se extendió por algunas micras mi músculo gemelo, entonces estoy perdiendo equilibrio. Ah, no, listo, inmediatamente, señores usos musculares, entonces la médula activa, señores motoneurona, por favor me le envían esta información a otras unidades motoras del músculo gemelo para que por favor me hagan un poquitico más de contracción y me recuperen el equilibrio. Inmediatamente recuperan la posición vertical. Eso sucede en todo momento y nosotros no somos conscientes. ¿Vamos hasta ahí? Ahora bien, pasemos a este prodigioso órgano, sensor, receptor, que es el tendinoso de Golgi, el órgano tendinoso de Golgi. Aquí lo vamos a explicar. El mismo brazo, el mismo bíceps braquial, similar posición. Observamos de nuevo las fibras intrafusales. Observamos las fibras extrafusales. Entonces, ¿qué sucede aquí? Vamos a poner un ejemplo. Resulta que aquí tenemos la extensión de este brazo.
Voy a simplemente hacer una gráfica muy subjetiva para que entendamos. Resulta que este brazo está soportando otra vez otro peso. ¿Cierto? Entonces, efectivamente, se está enviando información del uso muscular por medio de esa vía aferente, la envía a nuestra médula espinal y pues está enviando una vía eferente, inervando varias unidades motoras por medio de la motoneurona para que haya esa contracción muscular y soportemos el peso. Hasta ahí, el reflejo miotáctico monosináptico pues está actuando, ¿cierto? Hasta ahí todo normal. Pero resulta que le empecé a meter otro peso. Cambia un poquito la longitud del músculo, el uso muscular vuelve y le informa a la médula espinal, ya somos más conscientes del movimiento, vuelve y activamos la motoneurona, vuelve y me recluta más unidades motoras y lo soporto. Vuelvo y le meto otro peso. Cambio un poco la longitud del músculo, el uso muscular ubicado en las fibras intrafusales, me reciben esa percepción de que se alargó otra vez el músculo con esa tensión que me están generando, le envío la información a mi médula espinal, hubo esa reflejo miotáctico monosináptico y le envío esa información a la motoneurona para que me reclute más unidades motoras. Perfecto. Pero resulta que le metí este otro peso. Es que como este hombre es fuerte, es que yo lo quiero exigir de la mejor manera, le voy a meter otro peso. ¡Pah! ¡Pum! No da más. Uso muscular recepciona que la longitud del músculo está en una tensión ya que aparentemente no puede dar más, le envía información a la médula espinal. Hasta el momento ese sistema de reflejo monosináptico está trabajando, pero al evidenciarse este aumento de peso o este acúmulo de peso, ya que se ve mucho mayor al que inició, el órgano tendinoso de Golgi empieza a actuar y empieza a decir, ojo, me acaban de meter 4 pesos superiores a los que venía yo trabajando. Esta zona miotendinosa está en una tensión bastante exagerada que si llegamos a seguir, nos rompemos todos. Esa es la tarea del órgano tendinoso de Golgi. Informa por esa vía aferente, entra a la médula espinal y aquí hace ese trabajo inhibitorio. Es decir, al evidenciar que nos vamos a romper todos, la fibra va a haber un desgarro, nos vamos a lesionar y como el señor personaje quiere seguir manteniendo el peso, el sujeto quiere seguir esforzando a sobremanera el cuerpo, pues el mecanismo de defensa del órgano tendinoso de Golgi dice, no, un momento. Usted quiere seguir, pero resulta que nosotros todavía no estamos adaptados para eso. Entonces me hace un favor, me respeta mis conjuntos, mis tejidos, y le voy a hacer aquí una señal inhibitoria, es decir, rompe la cadena. ¡Pah!
se mete, se mete entre ese reflejo miotáctico monosináptico que se estaba manejando. Es decir, corta la señal. Corta la señal. Al cortar la señal de esa motoneurona, inmediatamente, pues, ¿qué sucede? Al cortar esa señal de la motoneurona, ¿qué sucede entonces? Lo suelta, ya no puede más, ya lo suelta. Se le Claro, caen. ya. Entonces deja de enviar el estímulo eléctrico, deja de reclutar unidades motoras y relaja el músculo. Y para abajo. ¡Pum! Para abajo. Ya, lo relaja. Protegió el músculo, protegió el tendón, protegió todo el sistema musculoesquelético de ese peso que se le estaba generando. También lo podemos experimentar. También. Entonces, cojan una mancuerna, eso sí se inician a lesionar, de bastante peso, pónganla en su mano, súmenle peso y verá que va a haber un momento en que ya su mano, por acciones órgano tendinoso de Golgi, ya va a interpretar que no puede más y va a soltar usted ese peso exagerado. Esa es la función. ¿Claro? Sí, señor, profe. Listo, perfecto. Bueno, en esta gráfica ya se muestra es más cómo actúa el músculo agonista con el antagonista, con ese mismo ejercicio de los usos musculares. Digamos que aquí en esta gráfica simple y llanamente está mostrando que si este músculo está en contracción, que estamos haciendo aquí otra vez, estoy viendo que este es como un bíceps braquial. Si este músculo se está reduciendo en longitud, pues ¿qué está pasando con el antagonista? Si este agonista se está contrayendo y está reduciendo su longitud gracias a esa contracción muscular, ¿qué está sucediendo con el antagonista? Lo mismo, profe. Lo contrario, se está extendiendo, ¿cierto? Si este bíceps se está contrayendo, subiendo un peso, ¿cierto? Está generando una tensión muscular buscando superar un peso. Aquí voy a dibujar aquí un peso para hacerlo más gráfico, ¿cierto? Si por acá hay unos kilitos, si por aquí hay unos kilitos y por aquí sigue el brazo, este es el brazo, ¿cierto? Y estoy logrando superar ese peso. Aquí ya la situación es que está logrando superar ese peso, ¿cierto? Ya lo está logrando superar, es decir, va para arriba. Pues este músculo que es el bíceps braquial, ¿qué está pasando? Se está contrayendo.
¿cierto? Y al contraerse, ¿qué está pasando con su longitud? Disminuye. Disminuye. Entonces, si eso está sucediendo con el músculo agonista y el uso muscular le está enviando eso a la médula, y le dice a la médula, médula, estoy logrando subir ese peso, lo estoy superando, estoy contrayendo mi músculo, entonces necesito que me le envíe un mensaje al tríceps braquial para que se calme, para que lo relaje, porque estoy soportando el peso. Ah, listo, sí, señores. Entonces ya le comunico a las motoneuronas que me dejen de inervar o que me dejen de enviar impulsos nerviosos a este bíceps, a este tríceps braquial, que es el antagonista. ¿Para qué? Para que se calme, para que se relaje y permita que el braquial, el bíceps, sea el que se, es el que se contraiga. ¿Bien? Uy, profe, yo quisiera ese brazo de la foto. Está gigantesco. Sí, 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 un poco gráfico. Sí, es algo ya un poquito desproporcionadito, sí, pero bueno, digamos que es válido para el ejercicio aquí visual. Esto es interesante, muchachos, para que ustedes en su quehacer lo entiendan, lo apliquen, lo interpreten de la mejor manera cuando ustedes estén aplicando sus sesiones de fuerza, sus sesiones de peso, sus sesiones de acondicionamiento, ¿no? Y interpreten de la mejor manera lo que pasa con su cuerpo, con el cuerpo de sus entrenandos, de sus sujetos, de sus deportistas, para que evitemos cualquier situación de riesgo, de lesión, de sobrecarga y demás. Profe, ¿qué es lo que genera que el músculo crezca? Ah, bueno, entonces ahí ya estamos hablando de otro tema en la cual hablamos de una situación, un efecto, de una adaptación que llama la hipertrofia muscular. El crecimiento en su diámetro transversal del músculo está orientado, está sustentado sobre un término que llama la hipertrofia muscular, que es el aumento del tamaño de las fibras musculares. Ese aumento del tamaño de las fibras musculares responde a una adaptación. ¿Una adaptación de qué? De trabajos de fuerza. ¿Con el fin de qué? De que logre soportar cada vez más pesos o más esfuerzo físico. Esa hipertrofia está mayormente sustentada en el aumento del tamaño de las fibras, más no en el número, en la cantidad de las fibras musculares. Todavía hay trabajos de investigación en que están abordando esas situaciones porque que aumente el tamaño de esas proteínas contráctiles de la actina, la miosina en ese sarcómero de la fibra muscular, pues bueno, es científicamente sustentable, pero que aumente el número de fibras todavía está en estudio, ya que nosotros venimos ya más de un 95 o un 97% genéticamente predispuestos a una cantidad de fibras musculares. Pero pues bueno, eso todavía está en constante evolución. Pero bueno, ese es otro tema. Digamos que para no desviarnos, ahí les hice un poquito un paneo ahí para responder tu pregunta, pero eso ya los vas a ver en otras asignaturas más adelante en en la carrera, ¿vale? El aumento del tamaño del vientre muscular, o la hipertrofia, Listo, profe, gracias. o los trabajos de fuerza muscular. Listo. Entonces, mire, quise traer a este caballero, a este señor, a este digno representante. ¿Quién es? Oscar Figueroa, ¿no? Oscar Figueroa, sí, señor.
deportista emblemático, representativo de nuestro país, en donde su modalidad, perdón, su disciplina deportiva es la halterofilia o el levantamiento de pesas olímpico, en la cual nos ha traído muchas alegrías, ha tenido muchas victorias. Y pues bueno, lo quise traer aquí alusión a él, porque pues, ¿quién más? Sino Oscar Figueroa. Entonces quise con esta imagen hacer una representación muy gráfica de lo que, del cómo actúan estos mecanismos kinestésicos y o sinestésicos y o propioceptivos motores. Entonces podemos ver aquí a Oscar Figueroa en plena elevación o fase de la cargada. En este momento ahí se puede ver que se está haciendo un clean and jerk, es decir, está haciendo una primera fase de cargue para hacer la elevación de la barra, para ponerse de pie y ya después seguir haciendo la segunda fase de la tijera. Pero entonces tomé este cuadro para justamente veamos lo siguiente. 2 puntos. Primero, miremos el rostro, miremos la cara. ¿Qué interpretación le dan? Que está aguantando la respiración, haciendo mucho Listo. esfuerzo. Ahí hiciste 2 apreciaciones muy bien. Una, pues está haciendo una apnea, una maniobra de Valsalva, que eso ya después se va a ver en fisiología del ejercicio, la maniobra de Valsalva, o una posible apnea que pues nos va a permitir hacer una contracción visceral pues un poco mejor. Bueno, listo, esa es una. 2, que se ve un gran esfuerzo. Perfecto, muy bien. ¿Qué más? Enfóquese en la mirada. Sí, está como mirando un punto fijo, concentrado. Perfecto. Gracias por la apreciación. Mirada a punto fijo como símbolo de concentración. Este señor, con esa descripción que vimos y en la mirada que tiene, y por más punto fijo y por más mirada de concentración que él tiene hacia el frente, en ese preciso momento le está llegando, primero, información de los usos musculares de cómo está ubicado, en este caso lo grafiqué de amarillo, por ejemplo, sus cuádriceps. Y él no está mirando su rodilla si está bien ubicada, si es que está haciendo una buena contracción, si la estoy haciendo a la... No. ¿Quién se lo está informando? El uso muscular, sí, señor. Él con esa mirada al frente, el punto fijo, concentrado, también tiene información de qué tanta presión tiene su rodilla derecha, que le tengo ahí con una línea roja. Qué tanta presión tiene esos ligamentos, esos órganos, esas zonas miotendinosas de todo su cuerpo. Él en ese momento está percibiendo toda la tensión de sus músculos y sus tendones y está mirando al punto fijo. Y tiene sobre sus hombros un poquito más de 25, 50, 50, 100, 120, 140 kilos más la barra, 140 kilitos pasaditos. Profe, esa barra yo creo que pesa 20 kilos. Sí, esa barrita está pesando pues unos 17 a 20 kilitos. Entonces súmele.
Y los corpúsculos de Pacini le están enviando presión, tensión, cómo está ubicado. Y no solamente de su rodilla derecha, sino de su izquierda, sino de sus tobillos, su cadera, su espalda, sus hombros, sus codos, sus muñecas, todos sus órganos. Y él está en un punto fijo mirando. ¿Cómo entrenar eso al deportista, muchachos? ¿No? Ese es el reto de ustedes, de todos nosotros. ¿Cómo entrenarle eso? Aquí hicimos un ejemplo con este gesto técnico de la halterofilia. Ahora bien, analice su gesto técnico. ¿En qué disciplina se mueve usted? Analícelo, siéntese a hacerle el cuadro a cuadro. Coja un videíto de sus movimientos y diga, bueno, hágale unas tomas. ¿Qué necesito yo que mi deportista perciba? ¿Cómo lo hago? ¿Es tarea? Sí, claro, es tarea. ¿Quiere ser bueno? Ah, bueno, hay que hacerlo. Bueno, no les voy a dejar actividad para la próxima semana porque tenemos parcial. ¿Listo? Ok, profe. Para que se me concentren, la actividad que va a hacer es repaso, es repasar. La actividad va a ser repasar, la actividad va a ser repasar los videos, las clases, las sesiones. Y rápidamente vamos a hablar aquí de las capacidades perceptivo-coordinativas, que no es nada más ni nada menos como la recopilación o la forma en que se expresa, repito, recopilación o forma en que se expresa todas estas percepciones que vimos en estas sesiones anteriores. ¿Cómo se va a expresar eso? Por medio de estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 situaciones. ¿Cómo se va a expresar las bases neurofisiológicas del trabajo psicomotor, en donde está incluido la percepción visual, auditiva, táctil, somestésica y kinestésica? Aquí, por medio de la actitud, la respiración, la relajación, la lateralidad, la coordinación dinámica, el equilibrio, la organización espacio-temporal y las habilidades motoras. ¿Quieren trabajar todas esas percepciones que vimos en las clases? Enfóquense en esto. Enfóquense en esto. Aquí se condensa en estos 8 posibles trabajos. Aquí les va a colaborar justamente en eso. La actitud, ¿sí? Entonces hablamos de la somestesia corporal. Si el deportista tiene una actitud positiva, energética, con ganas de hacer las cosas, su cuerpo le va a responder. El cuerpo le va a responder, eso no hay nada que hacer. El muchacho, joven, niño, adulto, por más condición, buena condición física, genética y demás tenga, si no tiene esa actitud, el cuerpo no lo va a recibir, no le va a hacer esa somestesia, no lo va a somatizar, no se las va a creer, como lo decían en otro argot. Me pasó
nos pasó internamente aquí en el club, que había una chica espectacular a nivel de competencia. Espectacular en los chequeos internos, en la competencia no oficiales, en los eventos no oficiales de combate, pateaba bien, metía los puntos bien, al choque, al desplazamiento, al esquive, pero resulta que la llevábamos a competencia y se bloqueaba, no le daba, el resultado se le cohibía. Entonces había algo en su pensar que no le permitía a su cuerpo generar lo mejor de sí. Enséñenle a respirar a sus deportistas. Respiración. Esta es la hora que hay deportistas que no saben respirar. Esos trabajos somestésicos de la inhalación, de la exhalación, de respirar lento y profundo, del que sientan cómo se expande su cavidad torácica cuando los pulmones abren espacio. El deportista hay que ponerlo a que sienta su cuerpo. Ah, pues que como lo vemos tan sencillo, tan práctico, que como que eso no tiene fin. Ah, bueno, no lo haga. Va a haber un vacío allí. La relajación. Ejercicios tan sencillos y tan profundos de cómo hacer a que su deportista se acueste, cierre los ojos y empiece a sentir sus pulsaciones, empiece a sentir sus latidos del corazón, empiece a sentir cómo circula su sangre, empiece a sentir que si medio mueve un dedo, cómo hace un pequeño cizallamiento cada una de sus apófisis distales de sus huesos. Uy, profe, ¿eso se siente? Hágalo. Experiméntelo con usted y con sus deportistas. Porque son cosas que no se trabajan y entonces el deportista no conoce su cuerpo. La lateralidad. Cómo equilibrar esos hemisferios, tanto el hábil como el menos hábil. La coordinación, trabajos de coordinación, meramente trabajos de coordinación. No todo tiene que ser fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad. Coordinación. Trabajos simultáneos, trabajos visuales y táctiles, trabajos táctiles y auditivos. Empieza a combinar trabajos visuales y auditivos. El equilibrio, que no es nada más ni nada menos como la expresión mínima de la propiocepción mecánica corporal, el equilibrio. Esos trabajos de equilibrio que son tan esenciales, muchachos, para la recuperación de lesiones de tobillo, de rodilla, de cadera, de hombro, de codo, de muñeca, de cuello, de espalda, el equilibrio, el equilibrar en un pie, en dos pies, en un solo pie, con movimiento, equilibrios dinámicos, con oposición de fuerzas, en contraposiciones. Pero entonces si alguien se lesiona, que se lesiona que un brazo, ¿qué equilibrio se le haría? Depende de la lesión. Hay que mirar qué lesión fue, determinar qué gravedad tuvo la lesión. Y para recuperarse, Si de pronto es una lesión
articular de un codo, de un brazo, de una muñeca, equilibrios con objetos, platillos, pelotas, conos, algo que no pese tanto, que equilibre. Trabajos de tono muscular, trabajos sedativos, trabajos de movilidad articular. Ahora, si queremos irnos un poco más a las tecnologías, entonces ya podemos buscar lugares especializados para que le hagan electroterapia. Organización espaciotemporal, entonces que se ubique en el espacio. En el tenis se ve mucho eso, ¿no? Que se vaya para la izquierda, para la derecha, para adelante, para atrás, la pelota, en qué dirección, en qué velocidad lleva, dirección lleva, si fue antes del bote, después del bote, que si fue por arriba, por abajo, fue de drive, de revés, y en todos los deportes que se ubique. Las habilidades motoras, las habituales, no habituales, perdón, las locomotoras, las no locomotoras, las de manipulación, y dentro de las locomotoras, las habituales, las no habituales, dentro de las habituales, el caminar, el correr, dentro de las no habituales, el reptar, el rodar, el gatear. Los saltos también están dentro de las habituales, los saltos horizontales, verticales. Dentro de las, eso tiene que saberse de memoria ustedes, ¿no? Las habilidades, el otro grupo que son las no habituales, las no locomotoras o las de estabilidad, entonces los equilibrios y los giros. Y las manipulativas, las lanzar y receptar, golpear, lanzar y receptar. Entonces, ¿cómo? Tiene un abanico de situaciones para ustedes poder mejorar a sus deportistas. Pues ahí es donde entramos a hablar de este tema, la conciencia corporal. Que sea consciente de su cuerpo. Aquí es donde se unen todas estas percepciones. Soy consciente de su cuerpo. ¿Usted es consciente de su cuerpo? Consciente del cuerpo. Entonces ahí dentro de esa conciencia corporal reunimos todas esas percepciones que vimos. ¿Cómo trabajarlo? Ahí ya les di unos ocho vías que ustedes pueden manejar eso. Ah, ¿y queremos más? Claro que hay más. Entonces, ¿cómo podemos seguir trabajando esa conciencia corporal? Con esas tres grandes situaciones. El esquema, la imagen y el concepto corporal. ¿Alguien sabe cuál difiere una de otra? El, yo diría que el concepto corporal es como lo que tenemos en la mente de que está bien, o sea, si estoy así, estoy bien ubicado. Imagen, moverlo en tercera persona. Y esquema no me mató ahí, sí, no sé. Ok, no hay líos. Buen intento. La puntual de la imagen. La puntual de la imagen.
Buen intento, miremos rápidamente. Esquema corporal. Es justamente cómo tiene usted configurada en su cerebro, en su cabeza, su cuerpo. Así de sencillo. ¿Cómo tiene usted en su cabeza, en su cerebro, su cuerpo? Entonces, si ya sabemos que mi pie, mis brazos son de cierta tamaño, distancia, si tienen ciertas habilidades, si ya sé que mi pie, mis brazos tienen ciertas condiciones positivas o no tan positivas, si tiene algunas fortalezas o no tan fortalezas, ¿cómo yo lo tengo en mi cabeza? Al texto dice, se refiere a la adaptación automática de las partes esqueléticas a la tensión y relajación de los músculos necesarios para mantener una posición, para moverse sin caerse o para moverse entre objetos con eficiencia. Es decir, cómo yo en mi cabeza ya tengo configurado mi cuerpo. Y si ese esquema de que tengo en mi cabeza coincide con la realidad, que es ahí donde vienen las patologías de algunas personas, que el esquema que tienen en la cabeza no es el que coincide con el que verdaderamente es. Entonces ahí viene el tema de la anorexia, ¿sí o no? Entonces que se ven gordos. Es que yo me veo gordo. Y cuando usted se va a ver, pues, está en una desnutrición total. ¿Van conmigo? ¿Sí, sí, sí, sí van conmigo? Sí, 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 profe. Entonces su esquema en la cabeza está totalmente difuso porque pues lo tiene como si usted fuera en la cabeza de ese sujeto, está gordo, o sea, está totalmente obeso y va a mirar y está en un grado de desnutrición impresionante. Entonces, no hay, ese es el esquema corporal, el concepto que usted tiene de su cuerpo a la realidad. Que coincida o no coincida, bueno, ya es trabajo de ustedes, los profesionales en cultura de física y deporte. Aquí es donde empiezan a hacer si está uno bien o bien con el cuerpo. Entonces, ahí también aparecen como patologías, aún la vigorexia. ¿Sí saben cuál es la vigorexia? Profe, la vigorexia es como un trastorno en el que la persona no se siente como lo suficientemente grande. Ujú. Perfecto. Eso es. Entonces, en su esquema, en su cerebro, piensa que todavía está delgado, piensa que no es lo suficiente para él y quiere verse cada vez más musculoso, quiere tener cada vez más un agrandamiento de su cuerpo a nivel muscular y no conforme con eso sigue hasta que llega a puntos graves. Han habido casos en donde terminan inyectándose en X sustancias maléficas y patológicas y terminan totalmente enfermos hasta desafortunadamente la muerte. Bueno, es tenaz, es esquemas difíciles que nada los va a conformar. O aquellas señoras que ya tienen, no se conforman con una cirugía facial, ni con la lipo, ni con aquí, ni con allí, sino entonces empiezan a hacer una seguidilla para simplemente que ellas querer llenar o satisfacer su esquema patológico corporal que tienen, esa enfermedad, sí, ese desorden corporal, esquema corporal. Entonces terminan desfiguradas, ¿no? Entonces ya terminan con la cara ya totalmente deformada. Eso es esquema corporal, muchachos, para que lo repasen ahí también. Imagen corporal. Entonces ahí sí coincide con lo que el compañero nos dijo. Es como tiene la representación gráfica de su cuerpo
la representación gráfica de su cuerpo en su cabeza. Importante los trabajos con espejos. Para que justamente se cree esa imagen corporal. Que el niño acepte, o el joven o el adulto acepte lo que tiene como es. Pues la imagen corporal es muy literal. Y el concepto corporal es justamente entender o explicarle al sujeto de forma verbalizada, de forma explicativa, el conocimiento de cada parte del cuerpo. Entonces, que si tiene brazos, ¿para qué sirve el brazo? Si tiene piernas, ¿para qué sirven las piernas? Que si tiene ojos, ¿para qué sirven los ojos? Que si tiene músculos, ¿para qué sirven los músculos? Es decir, tiene un concepto de su cuerpo. Que tengo cabeza, bueno, en mi cabeza está mi cerebro, con mi cabeza yo puedo ver. Concepto corporal, la función, lo que usted tiene como cuerpo. Que tiene un sistema circulatorio, tiene un sistema muscular, un sistema respiratorio, un sistema digestivo. ¿Listo, equipo? Preguntas, dudas, inquietudes, emociones, apreciaciones. Robin, entonces, cómo le haríamos entender o sea, pongamos un caso a alguien que no ejerce mucha actividad física en años y quiere hacerle, pero no tiene una imagen corporal, no tiene un concepto bueno corporal, no tiene un esquema corporal, o sea, ahí, como ahí uno le enseña. O sea, por ejemplo, un ejemplo, no puede hacer unas sentadillas bien, ahí como uno le enseña. Ahí toca aplicar los métodos pedagógicos del entrenamiento deportivo. Uno, hay entre 6 y 8 métodos, hay varios métodos. Uno de esos métodos de pedagógicos del entrenamiento deportivo es el explicativo, el humanista, en la cual, ubicándose desde esa postura, tiene que primero abordarlo de manera humana, de manera personal, hacerle una pequeña entrevista, un pequeño diagnóstico, una charla, si se da la oportunidad y la confianza, de hacerle entender los beneficios, los por y los contra del sedentarismo. Digamos que es importante mostrarle cifras, no porque usted se las diga, si usted de pronto tiene alguna herramienta, tablas o estudio, de pronto le puede indicar que el sobrepeso, y si es una persona que pronto tiene mucho sedentarismo, si la persona tiene sedentarismo, le tiene que indicar que puede estar al borde de que pueda sufrir una enfermedad no transmisible como de pronto una diabetes, que si tiene unos malos hábitos alimenticios, que puede estar sufriendo un sobrepeso, o que puede estar sufriendo de pronto alteraciones en la glucosa en sangre. Es decir, tiene que tú, desde tu argumentación académico-científica, decirle, mire, es por tu bien, por tu bienestar, porque va en pro de la mejora de la calidad de vida. Entonces usted le hace una entrevista, bueno, para eso usted existe varios instrumentos, el PARQ, varios instrumentos para de pronto usted tener información de ese sujeto. Entonces, si ese sujeto en la entrevista
le dice que todos los días toma gaseosa o que todos los días come fritos o que si está de pronto la báscula usted lo pesa y si en la báscula y usted de acuerdo a la talla y al peso, ¿sí? De acuerdo a la talla y el peso usted le saca el IMC y en el baremos del IMC usted lo ve que está por encima del normal, pues está en un sobrepeso, usted le puede indicar que pues está sometido a un riesgo, es decir, depende de la característica del sujeto, tiene que usted hacerle entender los beneficios de la actividad física. Ya obligar a la persona es difícil porque pues eso aquí tiene que ver de mucho del ser, ¿sí? Entrar a obligar a una persona es difícil, porque Es yo que, entiendo tu pregunta es en el sentido en que pues buscamos es de que la persona tome conciencia, de esa manera toma conciencia. Una persona toma conciencia de la manera en que uno le haga caer a entender desde manera científica que está en un riesgo, está en un riesgo. Entonces usted le puede tomar un perímetro abdominal. y profe, ¿cómo se hace eso? Bueno, eso ya después me estoy me emociono y me adelanto mucho, pero son temas que van a ver en otras materias. Profe, Solo, pero no nos puede decir cómo sacar eso del peso. Y lo dijo de la... Hágale. Está bien, profe. eso, bueno, es una fórmula muy sencilla. Ustedes el IMC es el índice de masa corporal, es una relación que se saca de acuerdo a la talla, a la estatura del sujeto y lo que pesa. Entonces resulta que hay unas tablas que se le llaman los baremos o unas tablas estándar en que va a permitir ubicar a ese resultado. Entonces, simplemente es que tú cojas el sujeto, ¿sí? Tomas una cinta métrica, lo midas, le tomes la estatura, entonces lo tomas en un papel y en otro lado tomas la báscula, ¿no? Y lo pesas. Entonces usted ya tiene dos datos ahí, la estatura y el peso. Entonces hace la siguiente fórmula. Entonces usted va a coger los kilos y lo divide por la estatura al cuadrado. Repito, el peso sobre estatura al cuadrado. Entonces primero usted resuelve la estatura al cuadrado. Entonces si peso, estatura en metros, entonces si midió 1,70, entonces 1,70 al cuadrado. Entonces ya le da el resultado. Entonces ya después de que tenga el resultado de 1,70 al cuadrado, pues ahí simplemente lo que hace es tomar los kilogramos y lo divide en ese resultado. Ahí le va a sacar un resultado y eso lo ubica en una tabla, ¿vale? Ajá, gracias, profe. Es una fórmula muy sencilla, no hay instrumentos muchos, pero pues bueno, digamos que es una forma en que yo te aconsejaría cómo puedes abordar a una persona que has llevado mucho tiempo de inactividad física y necesita hacerla. Entonces, la mejor manera, Listo, listo, gracias, profe. con gusto. Entonces, muchachos, de esta manera los dejo listos y preparados para que me afronten el parcial para la próxima semana. No les voy a dejar actividad ni entregable para que ustedes justamente se oxigenen y revisen las videoclases, lo que hayan apuntado, ahí están las videoclases todas montadas. Nos vemos en 8 días en el parcial. ¿Listo? Listo, profe. ¿Y el Listo. parcial está difícil o está normalito? No, ese está acorde a lo que vimos, eso no hay lío por ahí, frescos. Ah, bueno, profe, listo. Aquí lo importante es que hayan
adquirido un poco más de información, conocimiento, la construyan. Ese es mi interés, que aprendan, que aprendamos desde la experiencia, desde la academia y desde lo conceptual. Profe, después del parcial, ¿vamos a hacer clases presenciales? No, eso está en decisión, nosotros no hemos recibido información alguna de eso, hay que esperar. Cuando nos informen, pues se las comunicaremos. Listo, profe. Sí, señores, ¿vale? Entonces, muchachos, quedamos de esa manera. Fue un gusto haber estado hoy compartido con ustedes una sesión más. Me gusta estar en estos espacios académicos, conceptuales y temáticos. Entonces, nos vemos la próxima clase en 8 días. Éxitos, bendiciones a todos. Listo, profe, muchas gracias. Que le vaya muy Muchas bien. gracias. Profe, Ustedes listo, que fue profe, la muchas clase. gracias, Dios hasta lo bendiga. luego. Muchas gracias por la Chao. clase, estuvo muy entretenida. Chao, compañeros. Excelente. Chao. Gracias, David.